Muy buenos días, el tema de hoy es ¿qué determina tu proceso? Vamos al libro de Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué determina tu proceso? Primeramente, la disposición. La disposición que hay en la persona determina el proceso. Pero hay personas en las cuales los procesos los llevan a doblegar el orgullo. ¿Por qué? Porque hay personas en las cuales Dios los ha llamado para un propósito en Él, en Dios, en el llamado que el Señor les ha venido haciendo, pero se niegan o se resisten. Y el proceso es mucho más doloroso, es más en el cual la persona viene y tiene que humillarse delante del Señor. Es como un proceso de una persona cuando está en el crecimiento, el joven, el niño, en el cual se le orienta y se le direcciona, pero aún así se muestra rebelde. Y el proceso para poderse desarrollar, como dicen muchos padres, inclusive profesores, dicen que los adolescentes en esa edad es muy difícil. Por eso la misma palabra de Dios, la misma palabra dice, adolescentes no, jóvenes, en lo cual pasan un proceso muy difícil. Pero el proceso es ¿por qué? Porque muchas veces se les ata con palabras. No, pero es que esa juventud de hoy en día, no, pero es que estos jóvenes no quieren hacer caso, no, pero es que esta rebeldía, es que le manda a uno y no hace caso, es un rebelde. Entonces prácticamente se atan con palabras en las cuales pretendemos que el joven, o el niño o la niña cambie, pero ya con las palabras los estamos atando. Pero aquí cuando usted y yo encontramos qué determina tu proceso, más que todo lo determina la disposición. Encontramos en el apóstol Pablo una respuesta muy clara. Cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro con Jesús, que se lo encontramos en Hechos 9, que iba camino a Damasco y él iba montado en su caballo y se escucha una voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es cuando él tiene un encuentro personal con Jesús. Y encontramos que él quedó ciego por 3 días y esos 3 días fue cuando Dios usó a Natán, al profeta Natán, para ir y imponer las manos sobre Pablo para que se le cayeran las vendas, las escamas de sus ojos y para abrir sus ojos. Y vemos desde este momento en que el apóstol Pablo tiene la conversión y se pasa de ser Saulo de Tarso a Pablo de Tarso y tiene una conversión genuina y cómo él acepta esa disposición de ese cambio que el Señor lo llama a hacer la obra. Que no le fue fácil porque tuvo que sufrir muchas situaciones difíciles, pero en las cuales todo el Señor estuvo con él y lo ayudó y lo llevó a sacar adelante el propósito. Pero ¿cómo fue que pasó eso con Pablo? Por la disposición. El proceso tenía que llevar él, lo determinó Dios, pero él lo aceptó y lo acató y lo asumió en todo el camino para el camino de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo nos habla en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted y yo debemos estar convencidos que el que comenzó en usted y en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que nos vayamos con Él o nos encontremos con Él en su venida, pero Él la perfecciona día a día. Como lo hemos hablado en devocionales anteriores, usted y yo somos un edificio en construcción, y ese edificio en construcción es lo que el Señor va trabajando día a día para el cambio y la transformación, primeramente en nuestra mente, en nuestros conocimientos y en el carácter. Y esto está muy ligado, lo que usted determina el proceso es el cambio de naturaleza. Somos un espíritu que habita en un cuerpo y se le asignó un alma para así tener conciencia de la existencia humana. Cuando una persona viene a Cristo y recibe su señorío de manera sobrenatural, viene a tener un cambio de naturaleza, y ese cambio va ligado a la obediencia, a la sujeción y a la dirección que Dios le da a través del Espíritu Santo. Pero también debemos poner de nuestra parte para aceptar ese cambio, esa transformación. Es por entrar en esos cambios en la meditación, en el estudio y la palabra, en oración, en ayuno, en intercesión. Y si tenemos un guía espiritual, ya sea el líder, el pastor, podemos sujetarnos primeramente a la orientación y dirección de él mientras conocemos y entendemos la orientación y dirección del Espíritu Santo. Saulo de Tarso era un doctor de la ley, pero cuando tiene la conversión con el Espíritu Santo, cuando el Señor se le aparece en el camino, hay un cambio radical en la vida de él. Y ese cambio radical es que lo lleva el Señor a un cambio de naturaleza, a un cambio de mente, a un cambio de conciencia, una conciencia en la cual él se guiaba por la ley. Pero aquí, como tiene ese encuentro con el Señor Jesús, se basa en la gracia,
la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo al descender del cielo a esta tierra. En Colosenses 1:13 encontramos el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes andábamos en las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? El orgullo, la prepotencia, la altivez, la vanagloria, la altivez, el orgullo, las malas palabras, aún la mente cautiva por pensamientos adversos, pensamientos de ignorancia, de ineficiencia, de pecado, de ataduras, una conciencia negada a Dios. Pero cuando aquí nos habla también el mismo apóstol Pablo, nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas era lo que andábamos antes y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, Jesucristo, la convicción, la firmeza, la determinación, la paz, el amor, la seguridad y la convicción de que Jesucristo ya nos transformó totalmente. Así que somos una nueva criatura en Cristo, todo nuestro ser es transformado, todo nuestro ser es cambiado, pero sin embargo hay un área en el alma que debe ser procesada y transformada cuando una persona llega a Cristo. ¿Dónde está? La mente. Como le hemos hablado anteriormente, una mente cautiva, una mente que es dispersa, una mente que es distraída, una mente que estaba subyugada, una mente que era esclava del pecado. Esa mente tiene que ser transformada y renovada totalmente a medida que usted y yo estudiamos y meditamos en la palabra, pero como lo he dicho en varias ocasiones, a medida que usted y yo entramos en tiempos de ayuno para debilitar la carne, pero fortalecer el espíritu. Como lo dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 4, 22 y 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa mente la debemos renovar a diario, debemos despojarnos del viejo hombre. Hay personas que uno habla con ellos que son cristianos y uno los escucha hablar cosas del mundo, cosas que estaban atados al pasado y les parece normal hablar del pecado, hablar de la inmoralidad, no le veo nada de malo, pero sí, yo sí soy cristiano, pero es que también me gusta esto, me gusta esta música, me gusta hablar con tales personas que no me edifican, no me construyen, pero me siento bien porque de igual manera yo no soy tan religioso. Tremendo, porque prácticamente no han tenido una conversión genuina. Por eso yo pongo siempre ejemplo al apóstol Pablo, que tuvo una conversión genuina, porque aún el Señor mismo lo lleva a hablar con los mismos que lo llevaban a mandarle cartas para otras partes, otras ciudades, a arrestar a los cristianos, a unos a meterlos a las cárceles, a otros a matarlos. Pero como a ellos mismos los manda el Señor Jesús a hablarles, y como miramos en el libro de Hechos y encontramos cómo ellos se asombran de escuchar a Pablo, que hasta el mismo Festo se asombró a escuchar a Pablo. ¿Tú cómo hablas? Estás loco, Pablo, le decía. Y quisiera estar loco, decía Pablo, pero loco en Cristo, por el cambio y la transformación en la mente que el Señor empezó a hacer en Saulo de Tarso para pasar a Pablo. Y esa es la mente que el Señor quiere que usted y yo tengamos para que podamos determinar el proceso. Que ese proceso que el Señor nos cambió a través de la decisión que usted y yo tomamos en poder aceptar el cambio y la transformación en nuestras vidas en Cristo Jesús, es poderlo aceptar y poderlo guiar y orientar en cada persona en ese momento, para que tenga una mente renovada. Como he hablado en varias ocasiones, como lo dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad es la que debe gobernar nuestras vidas, esa voluntad es la que debe gobernar nuestras mentes, esa voluntad es la que debe gobernar nuestro entrar, nuestro salir y nuestro andar a diario. Pero a diario, ¿cómo lo van a gobernar el Señor? A través del estudio y la meditación de la palabra, no saliendo de la casa sin haber orado primero, sin haber meditado en la palabra y estar memorizando textos bíblicos para que nuestra mente sea totalmente renovada, con toda la información necesaria para, aún estando en Cristo, sigamos sujetos a la antigua forma de vida. Estos elementos son los que entorpecen que podamos ser competentes según el plan de Dios, que son hábitos y patrones de pensamientos que venían reestructurando nuestra mente de nuestro pasado. Pero esos patrones, esos hábitos son los que debemos desarraigar y transformarlos a medida que usted y yo nos determinamos a buscar y depender de Dios en el estudio y la meditación de la palabra. Hoy le oro y le pido al Señor que tu proceso y mi proceso determinen el camino que el Señor ha fijado para su vida y para mía en Cristo Jesús. Amén.